El espectáculo de la autenticidad. Durante mucho tiempo los seres humanos construyeron personajes para ocultarse. Era una estrategia comprensible. Se exageraban ciertas virtudes, se disimulaban las debilidades y se ofrecía al mundo una versión cuidadosamente seleccionada de uno mismo. La máscara existía para proteger aquello que permanecía detrás de ella. La época contemporánea llevó ese mecanismo un paso más allá. Ya no construimos personajes para ocultarnos. Los construimos para parecer auténticos. La autenticidad dejó de ser una experiencia y comenzó a funcionar como una estética. Esa es una de las paradojas más curiosas de nuestro tiempo. Nunca se habló tanto de ser uno mismo, y sin embargo, pocas épocas dedicaron tanta energía a administrar cuidadosamente la imagen de esa supuesta espontaneidad. Ya no alcanza con parecer exitoso, atractivo o inteligente. Ahora también es necesario parecer genuino, mostrar vulnerabilidad, exhibir contradicciones, reconocer errores, hablar de salud mental, compartir inseguridades o exponer momentos de fragilidad se transformó muchas veces en parte de una identidad cuidadosamente construida. La verdad dejó de oponerse a la actuación, comenzó a formar parte de ella. El problema no es que las personas mientan, el problema es bastante más complejo. Muchas terminan creyendo sinceramente en el personaje que aprendieron a interpretar. Después de repetir durante años una misma versión de sí mismas, resulta muy difícil distinguir dónde termina la representación y dónde comienza la experiencia. La máscara deja de sentirse como una máscara, se vuelve el único rostro disponible. Quizás por eso el sujeto contemporáneo vive atrapado en una contradicción permanente. Necesita diferenciarse de los demás utilizando exactamente los mismos códigos que todos los demás emplean para demostrar singularidad. La rebeldía empieza a parecerse demasiado a una moda. La vulnerabilidad adquiere la forma de un lenguaje compartido. Incluso el descontrol comienza a obedecer una estética perfectamente reconocible. Existe una manera correcta de parecer libre, una manera correcta de parecer roto, una manera correcta de parecer profundo. Hasta las emociones terminaron aprendiendo el lenguaje de la exhibición. Las redes sociales aceleraron este fenómeno hasta volverlo casi invisible. Dejamos de percibirlo porque crecimos dentro de él. Hoy muchas personas ya no viven una experiencia y solo después deciden si compartirla. Mientras la experiencia ocurre, una parte de la conciencia comienza inmediatamente a editarla. Piensa en el encuadre, en la luz, en el momento adecuado para publicarla, en la reacción que provocará, en la interpretación que los demás harán de esa escena. La experiencia y su futura representación empiezan a desarrollarse al mismo tiempo. Ese es uno de los cambios más profundos de la vida contemporánea. Ya no observamos únicamente el mundo, también nos observamos viviéndolo. Una parte de nosotros permanece constantemente situada fuera de la experiencia, contemplando la imagen que esa experiencia producirá. Poco a poco dejamos de habitar plenamente el presente porque una fracción de nuestra atención trabaja ininterrumpidamente como espectadora de nuestra propia vida. La exposición terminó colonizando la percepción. Y cuando la percepción cambia, también cambia la identidad. Entonces el cuerpo deja de ser solamente un cuerpo, también se convierte en un discurso. Las opiniones dejan de ser únicamente opiniones. También funcionan como señales. Los consumos culturales, la manera de vestir, las relaciones afectivas, las lecturas, las causas políticas, la sexualidad, los viajes e incluso los momentos de sufrimiento comienzan a organizarse como capítulos de una narrativa personal mucho más amplia. Cada elemento comunica, cada elección construye una versión de nosotros, cada gesto empieza a formar parte de una historia que esperamos que los demás lean correctamente. La identidad comienza a parecerse menos a una biografía y más a una producción estética permanente. No siempre ocurre de manera deliberada, muchas veces sucede casi automáticamente. Después de convivir durante años con la posibilidad constante de ser observados, terminamos organizando nuestra existencia alrededor de esa posibilidad, aun cuando no exista un espectador concreto. Esa es la forma más sofisticada de vigilancia. No hace falta que alguien nos mire. Alcanza con que nosotros mismos imaginemos esa mirada. Por eso resulta tan difícil desaparecer. No desaparecer físicamente, desaparecer de la circulación, guardar silencio, no publicar, no explicar, no convertir cada experiencia en una señal visible de existencia.
La cultura digital transformó la presencia en una obligación casi moral. Permanecer demasiado tiempo fuera de escena comienza a producir una sensación extraña, como si la propia realidad necesitara ser confirmada mediante alguna forma de exposición. Muchas personas ya no sienten que una experiencia terminó de ocurrir hasta haber encontrado la manera adecuada de mostrarla. En consecuencia, incluso la salud emocional comenzó a adquirir una dimensión escénica. Ya no alcanza con estar bien. También parece necesario demostrar inteligencia emocional, capacidad de introspección, conciencia psicológica y una relación madura con los propios afectos. La estabilidad se comunica, la terapia se comunica, el crecimiento personal se comunica. Poco a poco apareció una nueva forma de prestigio social, parecer emocionalmente evolucionado. Es curioso observar cómo ciertas personas administran su propia sensibilidad con el mismo cuidado con que otras administraban, décadas atrás, los signos exteriores de riqueza. Antes se exhibía el éxito económico. Hoy muchas veces se exhibe el éxito emocional. Cambian los símbolos, pero la lógica permanece sorprendentemente intacta. Eso explica por qué algunas expresiones contemporáneas de vulnerabilidad producen una sensación tan difícil de describir. Parecen sinceras y artificiales al mismo tiempo, no porque necesariamente sean falsas, sino porque fueron construidas dentro de un lenguaje que ya conoce perfectamente cuáles son los códigos visuales de la autenticidad. Incluso el caos parece llegar cuidadosamente iluminado. Incluso el llanto parece encontrar el ángulo correcto. Incluso la espontaneidad parece haber ensayado previamente la forma en que será recordada. La autenticidad comenzó a parecerse demasiado a su representación. Y cuando eso ocurre, aparece una consecuencia inevitable. La autenticidad verdadera empieza a resultar incómoda, porque la autenticidad real rara vez posee una buena narrativa. Está llena de silencios largos, contradicciones, torpezas, zonas improductivas y emociones que todavía no encontraron palabras. No siempre es interesante, no siempre es inspiradora, muchas veces ni siquiera es comprensible. La vida auténtica contiene enormes cantidades de tiempo que no producen contenido alguno. Pero el ecosistema digital tiene dificultades para tolerar esa opacidad. Necesita señales permanentes, necesita movimiento, necesita pruebas constantes de existencia. Por eso la invisibilidad comenzó a sentirse como una amenaza, no porque implique necesariamente soledad, sino porque parece suspender la propia identidad. Hay personas que temen mucho más dejar de ser percibidas que dejar de ser verdaderamente ellas mismas. Entonces comienza una sobreactuación casi involuntaria de la existencia. Cada comida, cada viaje, cada lectura, cada conquista, cada recaída, cada entrenamiento, cada momento de aparente plenitud empieza a transformarse en una confirmación pública de que la historia continúa. Ya no vivimos únicamente para experimentar el mundo, también vivimos para producir evidencia de que seguimos participando de él. Lo más inquietante es que, con el tiempo, el destinatario desaparece. Ya no existe una persona específica a quien impresionar. La actuación continúa igual, como un actor que sigue interpretando su papel después de que el teatro quedó completamente vacío. Porque después de muchos años, el público ya no está afuera, se instaló dentro de nosotros. Y quizás allí aparezca el verdadero agotamiento contemporáneo. No el cansancio de trabajar, no el cansancio de producir, sino el cansancio de sostener una versión de uno mismo que hace mucho tiempo dejó de sentirse verdadera. Hay personas enteras administrando identidades que ya no habitan emocionalmente. Continúan interpretando juventud, irreverencia, éxito, superioridad moral, libertad o indiferencia, simplemente porque no saben cómo abandonar el personaje sin experimentar la sensación de desaparecer junto con él. Por eso ciertas presencias silenciosas resultan tan perturbadoras, no porque sean mejores, no porque sean más auténticas, sino porque parecen haber recuperado algo que la época considera casi un lujo, la posibilidad de existir sin necesidad de convertir constantemente esa existencia en una demostración, frente a alguien que ya no parece depender de la mirada ajena para confirmar quién es. Muchos personajes comienzan lentamente a revelar la rigidez de sus movimientos. Lo que antes parecía espontáneo empieza a verse repetido. Lo que parecía libertad comienza a mostrar el peso de una coreografía aprendida hace demasiado tiempo. Y entonces aparece uno de los miedos más profundos de nuestra época. No descubrir que estuvimos fingiendo. Descubrir que, después de tantos años actuando autenticidad, ya no recordamos cómo era vivir sin público.